Bueno, nosotros seguimos y, bueno, ya saben, lo prometido es deuda. Ayer dio el alcalde de Santa Fe una rueda de prensa a primera hora de la mañana para dar a conocer públicamente las medidas a las que, según su alcalde, se había visto obligado a tomar debido a que no se llegó a un acuerdo para aprobar el plan de ajuste. Se lo contamos todo ayer con todos los detalles de este caso. Hoy hemos querido tener en este plató a los protagonistas de esta historia, así que ahora el turno es precisamente para Sergio Bueno, el alcalde de Santa Fe. Sergio, buenas noches. Hola, buenas noches. Viendo las imágenes ayer de la comparecencia que hiciste en la rueda de prensa, se te veía físicamente muy caído. No sé cuál es tu estado de ánimo después de todo esto que ha ocurrido en Santa Fe. Se te veía afectado, la verdad. Pues la verdad es que después de más de una semana intentando llegar a un acuerdo, más de 50 horas de negociación, de haber tenido un acuerdo prácticamente cerrado que permitiría darle viabilidad económica al funcionamiento del ayuntamiento a corto plazo y a su saneamiento financiero hacia 2022, el no poder cerrar ese acuerdo y el no poder aprobar el plan de saneamiento ni el jueves ni el viernes y vernos en esta misma situación como ya nos ocurrió en el pasado mes de marzo, la verdad es que te termina pasando factura. Ayer comentabas, y hoy lo comentamos otra vez, que creo que era el miércoles tenéis casi el 90% del plan consensuado entre los tres partidos políticos. ¿Dónde estaba el escollo que no permitía llegar a ese acuerdo total que hubiera permitido aprobar ese plan? ¿Dónde estaba el problema en el que no había acuerdo? Como dices, teníamos un 95% de acuerdo, tanto en las partidas a recortar y a ajustar, porque fue un trabajo intenso que siguió la mesa de negociación con el interventor municipal incorporado para que fuese aclarando todas aquellas dudas que durante la negociación se pudieran ir poniendo sobre la mesa. Y solo hubo un punto de fricción al final y que dejamos aparcado para intentar buscar una solución durante el jueves antes del pleno. Era solo una cuantía de 72.000 euros aproximadamente la que nos separaba para poder cerrar ese acuerdo. Y era una medida muy concreta que el Partido Popular quería poner encima de la mesa y era una reducción salarial del 15% sobre 22 trabajadores determinados. Es decir, solo 22, ¿no? Solo 22 de una plantilla de más de 150 trabajadores. Nosotros les pedimos tiempo para analizar aquella propuesta, para analizar aquella medida, y aquella medida era inútil e ineficaz. Primero porque no se podía aplicar solo sobre 22 trabajadores por las funciones que desempeñaban estos trabajadores y solo se podía aplicar sobre 10 trabajadores, con lo cual la reducción salarial, el sobreesfuerzo que hubieran tenido que padecer esos 10 trabajadores hubiera sido del 33% de reducción de jornada y consecuentemente de un 33% de reducción de retribuciones. Nosotros en la mesa de negociación pedimos 24 horas para buscar otras partidas sin necesidad de subir los ingresos, sin necesidad de subir los impuestos, para poder buscar de dónde aportar esos 71.000 euros y al día siguiente, cuando ofrecimos distintas variables para poder compensar esa cantidad que era la que nos separaba del plan, el Partido Popular se cerró en banda y exigió esa medida que nosotros entendíamos como discriminatoria sobre el conjunto de 22 trabajadores. Independientemente de lo que ocurre con la edil antisocialista, en Ana Bella, ayer calificabas como de una trama perfectamente orquestada, o sea, ya sabían de antemano que el comportamiento iba a ser así. Sí, durante la negociación la verdad es que albergamos desde el equipo de gobierno, tanto PSOE como Izquierda Unida, la posibilidad de esta vez sí poder tener un plan de ajuste, sobre todo por el esfuerzo y el trabajo desarrollado. No obstante, al final de todo el proceso de negociación empezamos a ver cosas que no nos gustaban y eran imposiciones y excusas que imposibilitaban cerrar el 100% del acuerdo. Cuando al final de la negociación la concejala no adscrita el pasado jueves impone que o dimite el primer teniente de alcalde o no se aprueba el plan, ofreciéndome estabilidad, ofreciéndome subidas de impuestos por encima de las pactadas, ofreciéndome 3 años de tranquilidad en el gobierno, pero a cambio de una dimisión que entendíamos que no procedía en la persona del primer teniente de alcalde, porque nosotros le dijimos que asumíamos esa dimisión si ella también dimitía, toda vez que había sido 5 años concejala de Hacienda en mis anteriores equipos de gobierno, y entonces exigíamos una responsabilidad conjunta. O al final, el pasado viernes, cuando el Partido Popular, apenas a 2 horas del inicio del último pleno extraordinario y urgente, se descuelga exigiendo la dimisión del propio alcalde o del primer teniente de alcalde, pero en este caso
claramente la dimisión del alcalde, entendemos que no existía una voluntad de pacto ni de acuerdo. Claro, por eso quería preguntar, claro, las dimisiones las había pedido en principio la edil, el Partido Popular las apoyaba desde el principio, o sea, ¿ha sido una petición conjunta o concretamente solo de ella? Lo primero es que si hubiese sido una exigencia que se hubiese planteado al inicio de la negociación, hubiésemos entendido que se hubiese pedido esa responsabilidad política de una manera continuada durante todo el proceso negociador. Pero que el jueves, ante un pleno extraordinario y urgente, cuando la oposición no sabía que se iba a convocar un segundo pleno el viernes, fuese la concejal no adscrita la que exigiera una dimisión y el propio viernes fuese el Partido Popular el que volviese a exigir otra dimisión, eso obedece, entiendo, a una trama perfectamente orquestada para intentar seguir acosando y derribando al gobierno municipal. Sergio, parece que aquí el verdadero problema, o uno de los verdaderos problemas, es precisamente ella, Ana Bella, la edil que antes era del Partido Socialista y que, bueno, que está dificultando, la verdad es que mucho la gobernabilidad del ayuntamiento. ¿Habéis hablado con ella después de todo esto? En muchas ocasiones, es decir, hemos intentado posiciones... Claro, es que no sé en qué justifica ella todo esto, la verdad, es complicado. De entendimiento, posiciones de negociación, posiciones, es decir, todo tipo de variables de cara a la hora de encontrar una posición armónica y que no afecte a la gobernabilidad. Lo que resulta es de todo punto imposible cuando el interés general del conjunto del municipio pasa por rencillas personales y desencuentros con carácter personal, que desde el equipo de gobierno intentamos mantener al margen, intentamos apartar de lo que es el interés general de los ciudadanos y de las ciudadanas. Ayer comentábamos un poco en la situación en la que se ha quedado el Ayuntamiento de Santa Fe después de que no se haya aprobado ese plan, y creo que, si no me equivoco, es el único municipio de toda la provincia que no ha conseguido consensuarlo. Me gustaría que nos resumieras un poco gráficamente qué va a pasar con el Ayuntamiento de Santa Fe a partir de ahora, en qué situación se va a quedar, qué es lo que va a ocurrir, y un poco que nos vuelvas a explicar qué medidas vais a tener que poner en marcha para intentar sobrevivir. Para intentar salir un poco de esta situación. Primero aprovecho tu reflexión, porque son muchas las voces, tanto del Partido Popular como de la concejala no adscrita, que han sostenido durante marzo, abril, mayo y durante este proceso de negociación que era indiferente que el Ayuntamiento de Santa Fe tuviera un plan de viabilidad o no tuviera un plan de viabilidad. Parecía que era casi un capricho del equipo de gobierno el tener un plan de ajuste. Se pone de manifiesto, como tú bien dices, que solo el Ayuntamiento de Santa Fe en toda la provincia de Granada es el único que no tiene. No creo yo que seamos más listos que el resto de compañeros y compañeras de la provincia, compañeros alcaldes y alcaldesas, que sí han sabido o sí han podido sacar adelante un plan de ajuste. Es decir, será porque 167 ayuntamientos han entendido que tener un plan de ajuste era importante y necesario, tal cual defendía el equipo de gobierno en Santa Fe. La situación es muy complicada, porque la situación supone una reducción de los ingresos del Ayuntamiento de Santa Fe a partir del mes de septiembre-octubre del 50% sobre nuestros ingresos corrientes. Eso va a suponer una afección sobre el 40% de los gastos de personal del Ayuntamiento de Santa Fe, y necesariamente, para equilibrar el balance, para equilibrar las cuentas públicas, o reducen la jornada laboral o las retribuciones en un 40%, que es prácticamente imposible, o tendrás que prescindir del 40% de la plantilla. La idea que nosotros tenemos es primero negociar directamente con la subdelegación del Gobierno y a través de nuestro grupo parlamentario con la Secretaría de Estado, para intentar que ese 50% de reducción que aparece reconocido en el decreto aprobado por el Gobierno en el mes de febrero y ratificado en marzo se reduzca a un 25%, que nos permita afrontar de una mejor manera esta situación. Segundo, adoptar medidas que ya estaban pactadas y consensuadas en cuanto a recortes de políticas, como pueda ser la supresión de las fiestas patronales de agosto, como puedan ser medidas de congelación de inversión pública, o como puedan ser medidas de elevación de impuestos en los términos pactados con la oposición. Es decir, esas van a ser las primeras líneas de trabajo, aparte de abrir una mesa de negociación para ver en qué situación quedan los empleados públicos, pero sobre todo los servicios públicos esenciales que se prestan a través de esos empleados públicos. Sergio, ¿a cuánto asciende la deuda que el Ayuntamiento tiene con los proveedores? Nosotros tenemos una deuda a proveedores a 31 de diciembre, que ha sido la que se envió al Ministerio, de 6,5 millones de euros. Es decir, nosotros tenemos un grueso importantísimo de deuda municipal,
que está en torno a los 4,5 millones o 5 millones de euros, que es a la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, que es la empresa que nos presta el servicio de recogida domiciliaria de basura y la que nos presta el servicio de limpieza viaria, y después una parte pequeña de deuda, pequeña y mediana empresa, que está en torno al 1,5 millones de euros. Es decir, una situación grave de atención de pagos no tiene el Ayuntamiento de Santa Fe, porque hemos venido trabajando para mejorar la situación financiera del propio Ayuntamiento y de nuestros pagos a proveedores. Si tenemos un problema endémico con Fomento de Construcciones y Contratas, lo que no es menos cierto es que la previsión de pagos a través del calendario de pagos que teníamos previstos con Fomento, que finalizaba en 2014, se ha tenido que anticipar a 2012 como consecuencia del plan de ajuste, lo que hace que se sitúe el Ayuntamiento en una situación mucho más complicada a la hora de afrontar nuestras deudas. En resumen, y para que nos entienda una familia, es como si tu hipoteca, que tienes que terminar de pagar en 10 años, de la noche a la mañana te dicen que la tienes que pagar en 2 meses. Ninguna familia podría atender esa obligación. Sergio, esta mañana el Partido Popular ha dado una rueda de prensa también para ofrecer su versión de lo ocurrido, y lo hemos tenido aquí hace unos minutos al portavoz del Partido Popular de este municipio. Claro, él, entre otras cosas, os acusa de amenazas, de insultos, principalmente hacia Ana Bella. Dicen que se solidarizan incluso con ella y que no entienden la actitud del alcalde en todo este asunto. Yo, en primer lugar, quiero dejar muy clara una circunstancia, y es que amenazas ninguna, y tolerar ese tipo de actitudes y conductas, cero, tolerancia cero. Primero, como responsable político del Ayuntamiento de Santa Fe en relación a cualquier concejal o concejala del Ayuntamiento de Santa Fe, y en segundo lugar en el plano personal, porque las diferencias políticas son diferencias políticas, pero nunca deben pasar al ámbito de lo personal. Es decir, si se ha producido cualquier tipo de esa circunstancia, a lo que invito a cualquier concejal es a que lo denuncie y lo ponga en conocimiento de la Guardia Civil, a efecto de que se adopten las medidas y las sanciones necesarias a todas aquellas personas. De ahí, lo que no se puede inferir y lo que no se puede deducir es una inducción por parte del alcalde a ese tipo de circunstancias o un amparo del alcalde a ese tipo de circunstancias. En absoluto. He sido transparente y claro durante todo el proceso de negociación, he sido transparente y claro en aspectos en los que creo que no debo entrar, como es la acción sindical, la acción y movilizaciones que los representantes sindicales han tenido por oportuno desarrollar en todo este procedimiento, y lo que no se puede imputar al alcalde es una actuación con carácter personal, como si fuese una conducta amparada desde el equipo de gobierno. En absoluto y radicalmente en contra de esa afirmación. Sergio, yo reconozco que a mí hay cosas un poco que no me cuadran, porque Juan Cobo decía esta mañana, y el plan de ajuste, dicen, era nocivo para el interés de los ciudadanos y de los funcionarios. Reconozco que me llama un poco la atención, porque precisamente luego son las personas que trabajan para el ayuntamiento las que están siendo más perjudicadas por esta falta de acuerdo. Dice el Partido Popular que quieren un plan lo más viable posible y menos perjudicial para el municipio. No queremos, han dicho, beneficiar solo a unos pocos. Claro, son dos versiones que la verdad es que no me cuadran, porque quieren defender a alguien a quien finalmente son los más perjudicados, o al menos esa es la lectura que, viendo un poco todo lo que ocurre aquí, ¿no? Lo que es una cosa que es evidente es que el plan de ajuste va a significar el no tener plan de ajuste, el poner en peligro la prestación de servicios públicos esenciales, claro, por una inviabilidad económica a la que se aboca el Ayuntamiento de Santa Fe. Es decir, es que se nos van a reducir al 50% los ingresos corrientes del Ayuntamiento de Santa Fe. Es que es materialmente imposible seguir prestando los mismos servicios. Esos servicios que se prestan y se sostienen a través del trabajo de todos los empleados públicos. Es decir, esto no es estar a favor de los empleados públicos o en contra de los empleados públicos, sino que es estar a favor de la prestación de servicios públicos que sustentan los trabajadores. Es difícil sostener por parte del Partido Popular eso cuando Comisiones Obreras, cuando UGT, cuando CESIF, cuando el SIPAN o el SIPLI, es decir, cuando todos los sindicatos del Ayuntamiento de Santa Fe, absolutamente todos, el jueves por la noche, a las 3 de la mañana, estábamos de acuerdo en una propuesta de plan de ajuste, estábamos de acuerdo en una propuesta de medidas tanto impositivas como de reducción de costos o sobrecostos en los servicios, y estábamos de acuerdo en la reducción de la masa salarial que tenía que afectar de manera unitaria a todos y cada uno de los trabajadores del Ayuntamiento de Santa Fe, a cambio de que no hubiese ningún despido y, consecuentemente, a cambio de que no se perdiese ningún servicio público esencial. Es difícil sostener eso cuando el 100% de la representación sindical apoyaba el plan de ajuste que presentaba el equipo de gobierno.
Sergio, ¿crees que los ciudadanos de Santa Fe entienden lo que está ocurriendo aquí? Yo creo que no. Sinceramente creo que no, porque el actor principal, que es el alcalde, tampoco lo comprende. Es decir, y lo que no comprendo como ciudadano me cuesta mucho más entenderlo también como... Perdón, lo que no entiendo como alcalde me cuesta mucho más entenderlo como ciudadano. Lo razonable, lo sensato y lo lógico hubiese sido ponernos de acuerdo en un plan en el que fuese, pero en un plan que hubiera permitido darle viabilidad y solvencia económica al Ayuntamiento de Santa Fe, porque no podemos perder de vista que los ingresos ordinarios del Ayuntamiento de Santa Fe son casi 10,5 millones de euros al año, y eso produce economía y produce riqueza en el municipio a través de empresas que prestan servicios para el propio ayuntamiento, a través de comercios en los que el ayuntamiento desempeña su actividad y su tráfico normal de funcionamiento, a través de empleados públicos que también son vecinos y consecuentemente consumen en el propio Santa Fe. En definitiva, un plan de ajuste era importante y necesario porque era beneficioso para el conjunto de la ciudadanía. Sergio, ya casi por último, yo puedo entender que una situación se puede enquistar entre dos partidos políticos, y concretamente en un municipio, como en este caso Santa Fe, pero quizá yo personalmente lo que entiendo menos es que incluso las secretarías provinciales no hayan podido ponerse de acuerdo o intervenir para que esta situación no se haya podido solucionar. Lo digo por el hecho que comentábamos ayer, que incluso habíais puesto en contacto con tanto el presidente provincial del Partido Popular y la secretaria general para intentar llegar un poco a un acuerdo, y tampoco así ha sido posible, ¿no? Tampoco, saliendo un poco del ámbito municipal, ha sido posible solucionar este problema. Los ciudadanos nos pedían sí o sí un acuerdo, porque era beneficioso para el conjunto de los ciudadanos y del municipio. Los trabajadores y trabajadoras, empleados públicos del ayuntamiento, nos pedían sí o sí un acuerdo. El Partido Popular, en la Junta de Portavoces que se celebró a las 12 de la mañana el viernes, puso encima de la mesa la exigencia de la dimisión del alcalde, y el alcalde ofreció su dimisión. Es decir, yo he sostenido sistemáticamente que no iba a ser un obstáculo, porque entiendo que debía primar el interés general de los ciudadanos y de las ciudadanas y del municipio a mi propia situación como alcalde o no alcalde del municipio de Santa Fe, y lo único que nosotros solicitábamos, y creo que legítimamente, era un acuerdo expreso entre la dirección provincial del Partido Socialista y la dirección provincial del Partido Popular, de forma y manera que esa responsabilidad política que podía asumir y que de hecho estuve dispuesto a asumir, que algunos llaman chantaje y creo que se acercaría bastante al chantaje, no se convirtiese en un golpe de Estado en el municipio de Santa Fe. En Santa Fe, mayoritariamente, los ciudadanos en las pasadas elecciones municipales votaron un gobierno de izquierdas conformado por PSOE e Izquierda Unida. Y lo que yo pretendía garantizar con el gesto y con esa exigencia de ese compromiso de las direcciones provinciales es que si Sergio Bueno renunciaba, después fuese investido alcalde cualquier concejal o concejala del Partido Socialista Obrero Español, que fue lo que dijeron las urnas en el pasado mes de mayo. La voluntad del PP de no poder y de no cerrar ese acuerdo, de no convalidar esa propuesta, pone bien a las claras que de lo que se trataba, creo, era primero de un chantaje y después de una trampa con el único objetivo de hacerse con la alcaldía de Santa Fe. Sergio, para despedirnos, no sé qué se le puede decir al pueblo de Santa Fe que nos pueda estar viendo ahora. ¿Qué mensaje se les puede dar de lo que puede ocurrir a partir de ahora? Pues mira, yo siempre he cerrado mis discursos de investidura, los tres, con la misma frase, y siempre les he pedido a mis vecinos paciencia y confianza. Y creo que en estos momentos de dificultad, quizás la mayor dificultad en estos 9 años que llevo de alcalde de Santa Fe, exigen lo mismo: paciencia y confianza en su gobierno municipal, porque vamos a trabajar para seguir resolviendo estos problemas. Sergio, pues muchísimas gracias por haber explicado todo lo que está ocurriendo en Santa Fe, y bueno, y a ver, ¿no? A ver qué pasa en los próximos meses. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, nosotros casi nos vamos, casi despedimos este programa un tanto especial en el que hemos hablado mucho de política, hemos hablado mucho de la situación difícil que vive en este caso Santa Fe. Casi nos queremos ir y lo hacemos de una manera pues más relajada, si le parece, porque no hace falta que yo les diga el calor que estamos sufriendo estos últimos días. Aún así, ya saben que cuando llega el verano, casi nos vamos en masa a los gimnasios
para esa llamada operación bikini, para intentar lucir ese cuerpo que parece que luego no tenemos el resto de los 9 meses de otoño, de invierno y de primavera. Hemos ido a los gimnasios a ver cómo están ahora, a ver cómo se está desarrollando esa operación y a ver qué cuerpecitos vamos a lucir estos meses estivales. Las altas temperaturas y el buen tiempo acudimos masivamente a playas y piscinas y es cuando los gimnasios acaparan un protagonismo especial. Se trata de conseguir un cuerpo 10 en un tiempo récord y no siempre lo hacemos de la forma más saludable. ¿Acudimos los granadinos al gimnasio como forma o hábito de vida o como moda estacional? Estar en forma y estar bien físicamente es importante. Si fuese de la otra forma, de manera estacional, en breve tiempo poco en forma puede estar, ¿no? ¿Cuáles son los motivos que nos llevan a incorporar la actividad física como parte de nuestra rutina diaria? Me gusta y quiero mantenerme, estar ágil y por si un día se me cae un euro, que son pocas veces, pero que lo coja yo antes del que hay al lado. La afluencia de clientela aumenta en estas fechas. Aun tiempos de crisis, parece que el sector del fitness se salva de la criba económica y sorprendentemente siguen abriendo instalaciones deportivas muy grandes en núcleos urbanos reducidos. Todos sabemos la época que estamos pasando, ¿no? Pero creo que es época de crisis, pero también de oportunidades, ¿no? Quizá hay empresas ahora que eligen que es su momento de implantarse en capitales y creo que a lo mejor en este caso pues puede ser este momento. Nosotros ya nos implantamos en la firma en España hace 11 años y bueno, estamos sólidos y ya tenemos claro en lo que apostamos. No obstante, no sirve cualquier actividad para cualquier persona. Es más, existe una tendencia cada vez más grande de deportistas habituales que se aventuran a practicar modalidades deportivas de gran exigencia física como el triatlón, sin medir si están preparados para tal reto. Hablamos de un deporte totalmente agonístico, como puede ser el ciclismo, como puede ser la maratón, ¿no? Y sin hablar, por supuesto, de los Ironman, de los triatlones de larga distancia. Entonces, bueno, pues yo diría que para embarcarse en este tipo de deportes hay que tener algunas consideraciones muy claras. La primera es que hay que tener unas garantías mínimas al menos de que tu salud te lo permite, es decir, hacer un reconocimiento médico previo que implique una serie de pruebas para que realmente luego la práctica de estos deportes tan exigentes no te vaya a dar ningún tipo de problema de salud. No olvidemos que ante todo se trata de nuestra salud. Existen unas recomendaciones médicas importantísimas para la práctica deportiva en estos meses. Pero la primera, evitar las horas puntuales de máximo calor, las horas centrales del día. En segundo lugar, protegerse evidentemente del sol con cremas solares, ¿no? Y lo fundamental, sobre todo, una máxima hidratación, pero no solamente durante el ejercicio, sino durante todo el día. Pensemos que cuando aparece la sed ya es tarde, porque ya tenemos una cierta deshidratación, ya hemos perdido como entre un 2 y un 3% de líquido corporal, ¿eh? Entonces hay que hidratarse, pero no solamente durante el ejercicio, sino durante todas las horas del día. Y a poder ser, no solamente con agua, sino con bebidas isotónicas. Pues ya saben, cuerpo y mente juntos a la hora de hacer deporte. Buena hidratación, nada de horarios extremos y sobre todo, entrenen con cabeza.